Bien, buenas noches con todos. Vamos a empezar las clases de hoy. Eh, Nos vamos a trasladar en este momento a el tratamiento de el dominio y sus limitaciones. Hoy entonces, conforme lo prescribe el artículo 743 del Código Civil ecuatoriano, el dominio puede ser limitado por primero, por haber de pasar de una persona a otra en virtud de una condición. Dos, por el gravamen de un usufructo, uso o habitación, a que una persona tenga derecho en las cosas que pertenecen a otra. Tres, por la constitución del patrimonio familiar. Y cuatro, por las servidumbres. El legislador nos ha planteado un orden a partir de grados. Sin embargo, para facilitar la comprensión y el estudio, además del interés de ustedes, nosotros nos vamos a dedicar en este momento a el tratamiento del patrimonio familiar. ¿Cuántas personas no habremos escuchado sobre el patrimonio familiar? ¿Cuántos también no tendremos inquietudes para el conocimiento jurídico y la solución a los principales problemas que acontece en la actividad judicial? Por eso es que esta clase va a estar dividida en tres partes. La primera, que es esta clase introductoria, esta intervención mía introductoria para más o menos determinar eh, a breves rasgos, en grandes bosquejos, qué es el patrimonio familiar. Luego, con una actividad que ustedes van a realizar mediante el estudio individual o particular, mm, desde el artículo, desde el artículo 835 del Código Civil hasta el artículo 858 de la misma norma precitada. Esta actividad la van a hacer ustedes de manera individual, eh, subrayada, elaborada una lectura comprensiva sobre lo que se entiende y además de elaborarnos por lo menos 5 preguntas que nos lleven a responder las principales inquietudes que han surgido de la lectura. Entonces, los artículos, vamos a tomar los artículos 835 hasta el artículo 858 y lo vamos a leer de manera detenida, imaginándonos lo que el legislador quiere plantearnos y a partir de eso elaborando preguntas que de nuestra lectura puedan surgir y además de eso elaborarnos por lo menos 5 preguntas con sus respectivas respuestas. Entonces vamos a hacer vamos a leer, vamos a hacer un subrayado, vamos a hacer una ayuda de memoria, luego vamos a hacer 5 preguntas con sus respectivas respuestas. Y esa actividad la van a colgar en el Drive en tareas individuales del segundo hemisemestre. Luego, eh, a partir de la culminación del horario de la jornada de clase, es decir, a partir de las 10 de la noche del día de hoy, miércoles 18, a partir de ahora y hasta el domingo a las 12 del día, a las 12 de la noche, va a estar un cuestionario para resolverlo de manera clara, consciente y concisa. No es ni evaluación, no es ni prueba ni examen. Es una retroalimentación que a partir de ese cuestionario lo vamos a resolver. Además de eso, también va a existir un, un,
un foro que asimismo estará colgado después de la culminación de estas clases, 10 de la noche del día de hoy, miércoles 18, hasta el día domingo, asimismo, domingo 23, 12 de la noche. Entonces ahí vamos a tener 3 actividades y esta clase va a estar dividida en 4 partes entonces. La parte que es la parte introductoria, más o menos la vamos a plantear de la siguiente manera. Lo que primero se nos ocurre en pensar sobre el patrimonio familiar es que existe una familia y que existe un cúmulo de bienes que queremos reservar para ciertas cosas. Entonces, decimos que el patrimonio familiar lo pueden celebrar el marido, la mujer o ambos o conjuntamente. Si son mayores de edad, tienen derecho a constituir con bienes raíces de su exclusiva propiedad o de un patrimonio para sí en beneficio de sus descendientes, quedando aquellos bienes excluidos del régimen ordinario de la sociedad conyugal y de las acciones de los acreedores. Entonces, en el artículo 835, que es el que estoy leyendo, del Código Civil, se pueden celebrar patrimonios familiares el marido, la mujer o ambos con bienes raíces de su exclusiva propiedad. Y ahí vendría al análisis, ¿no? ¿A qué se refiere con los bienes de su exclusiva propiedad? O entonces, a los bienes sociales, no. Habría que ver de la lectura, para eso es la lectura inicial. Para eso es la lectura inicial. Quedando aquellos bienes que se han reservado como patrimonio familiar excluido de lo ordinario de la sociedad conyugal. ¿Sí notan? Entonces, son bienes que se han traído hasta ahí de lo que se determina en el artículo 835. Daría la apariencia que eso está sucediendo. Más abajo, en el siguiente inciso, es decir, en el segundo inciso del artículo citado, el patrimonio familiar se constituirá mediante escritura pública otorgada ante la notaría o notarios públicos, debiendo de cumplirse el procedimiento previsto en la ley. ¿Cuál procedimiento? Es la inquietud que nos queda. ¿Por qué el patrimonio familiar debe de inscribírselo en una escritura pública? ¿Acaso el patrimonio familiar se va a constituir solo con bienes inmuebles? Eso es lo que estamos preguntando y lo que deberíamos de solucionar a partir de nuestra lectura. Sin embargo, el artículo 225 del mismo Código Civil determina: las personas unidas de hecho podrán constituir patrimonio familiar para sí y en beneficio de sus descendientes, el cual se regirá por las mismas reglas de este código. Entonces, vean ustedes ahí, nosotros tenemos un poco como ya de inquietudes de la simple lectura de 2 artículos. Diríamos entonces, así a grosso modo, que el patrimonio familiar es un conjunto de bienes. Puede ser de muchos bienes o tal vez puede ser también de uno. No hay que olvidarse la regla de la gramática y de las matemáticas, ¿no? Llamamos conjunto, pero ese conjunto también puede ser unitario. Tendríamos que ver lo que estamos planteando en el desarrollo de la lectura, que se constituye
con el propósito de proteger y garantizar el bienestar de la familia. Si hablamos de la familia, entonces también nos tocaría remitirnos para ver si el concepto está bien. Tendríamos que remitirnos a la Constitución de la República del Ecuador para saber o para recordar cuántos tipos de familias se fijan según nuestra Constitución y cuántos tipos de familias se fijan según el Código de la Niñez y de la Adolescencia, excluyendo dichos bienes del régimen ordinario de la sociedad y que este patrimonio puede ser establecido por los cónyuges, ya sea de manera conjunta o individual, y está destinado a beneficiar a los descendientes o a sí mismo, asegurándose un hogar. Entonces, de este concepto que hemos traído así de exprofeso para el análisis, ¿podríamos decir que el patrimonio familiar es un conjunto de bienes o no? ¿Y en qué estado alcanza esa palabra conjunto? De la definición nos encargaremos luego entonces, cuando ya leamos la Constitución y leamos lo demás que nos estamos planteando en el Código Civil. Hasta aquí sí notan el interés, la importancia de la temática. Muy bien, muy bien. A partir de eso, entonces, vamos a leer a conciencia y a profundidad las temáticas que nos han sido planteadas. Finalmente, vamos a tener que responder también las siguientes preguntas, que ahora las voy a leer, pero que sin embargo van a quedar ahí colgadas en el EVEA junto con esta grabación. Aquí nos vamos a preguntar nosotros 10 cosas, 10 preguntas nada más, aparte de las que puedan surgir. 1. ¿Qué es el patrimonio familiar según el Código Civil ecuatoriano? 2. ¿Quiénes pueden constituir un patrimonio familiar? 3. ¿Cuál es una de las características principales del patrimonio familiar? 4. ¿Qué derecho tiene el cónyuge sobreviviente en relación con el patrimonio familiar? 5. ¿Qué se requiere para la validez del acto de constitución del patrimonio familiar? 6. ¿Cuál es el límite máximo del valor, del precio para constituir un patrimonio familiar? 7. ¿Qué sucede si se expropia un inmueble que forma parte del patrimonio familiar? 8. ¿Qué ocurre con los bienes del patrimonio familiar en caso del divorcio? 9. ¿Qué tipo de bienes pueden formar parte del patrimonio familiar? Y 10. ¿Qué se debe hacer si se desea modificar el patrimonio familiar? Todas las preguntas se van a responder principalmente leyendo el código. Pero si lo hacemos mecánicamente, entonces simplemente cogemos y vamos respondiendo las preguntas. La mecánica no es así. La mecánica es, primero leo, tomo los artículos que se me han dispuesto, primero leo, luego hago una ayuda a memoria comprensiva sobre los artículos que acabo de leer, luego hago un resumen, luego hago un subrayado y hago un resumen y luego contesto estas preguntas. Estando listo entonces ahí para ir al foro a participar. Dicho sea de paso, también advierto y comunico a ustedes que en el foro será una propuesta de ustedes y 2 comentarios a las propuestas de sus compañeros. Todo en relación con el patrimonio familiar. Hasta ahí entonces esta clase y nos veríamos la próxima clase ya
listos a responder y a profundizar los conocimientos sobre el patrimonio familiar. Muchas gracias por su atención.